es Sylvie Fornacier, soy maestra del Parque de la Belle Idée, disciplina material, y he venido aquí por invitación de unos amigos a los que les agradezco mucho su propuesta. He venido a presentar mi monografía que acabé hace aproximadamente 2 años y cuyo título es Osiris, la mayor de las esperanzas. Como preámbulo diría que este trabajo nunca ha sido aislado y es el resultado de muchas buenas intenciones y de mucha ayuda. Por ejemplo, François Georgi, Adama Flumian, Christophe Couder y muchos otros que todo el tiempo estaban escuchándome y alentándome y fueron súper pacientes, eso lo puedo decir. Esta tarde voy a presentar mis descubrimientos y especialmente mis comprensiones y intuiciones acerca de un texto que en el libro Mitos y Raíces Universales se lo llama Osiris, el principio de la resurrección. Una de mis primeras preocupaciones cuando me acerqué a la egiptología fue la de mi legitimidad. De hecho, yo no soy del mundo académico y nunca he puesto un pie en Egipto. Yo sé de Egipto algunas cosas básicas que están limitadas a algunas películas de cine de Hollywood, no más que eso. Y bueno, he tratado de resumir un poco lo que he escrito y cuando he visto una pregunta que me he preguntado, yo trataré de decir a usted lo que mi preocupación. En el antiguo Egipto hay cientos de dioses dedicados en su mayoría a una provincia o a una ciudad. Nos encontramos con dioses benefactores, protectores o algunas veces aterradores y peligrosos. Las formas cambian. Inicialmente son con forma animal y tienen la característica principal del animal representado. A veces es un ser humano, pero con la cualidad aumentada 10 veces más. Por ejemplo, la fuerza, la astucia, la visión. Más tarde nos encontramos con dioses representados como mitad humano y mitad animal, o varios animales juntos. Por ejemplo, el dios Anubis, que se representaba como un humano y la otra mitad cabeza de chacal y un cuerpo de hombre. Por último, un poco más tarde, nos encontramos con dioses antropomórficos, es decir, completamente humanos. Y eso es el caso de Osiris, por ejemplo. La creencia fundamental de la religión de los antiguos egipcios, que se sitúa más o menos 3000 alrededor del 500, más de Jesucristo, es la creación del mundo por Ptah, que se llama el dios que tiene una forma escondida. Ya empieza el problema. Es un dios, pero que tiene una forma, pero esta forma es escondida. Siempre con los mitos de Egipto hay cosas así que te hacen reflexionar y ir por todas partes. Los dioses cósmicos más antiguos son de carácter general. Por ejemplo, el cielo, la tierra, el aire, el sol. Poco a poco se parecen más a los humanos y tienen sentimientos. Ellos son inmortales, pero envejecen y pueden ser reemplazados por otros o tomar otros atributos. Es así que, por ejemplo, en algunas ciudades se pueden ver que hay un dios antiguo y después aparece otro que tiene la misma forma o no, los mismos atributos o completamente diferentes, pero los antiguos siempre se llaman el antiguo, el viejo, no están olvidados, pero su culto está disminuyendo. Al estudiar estos temas y a ver la evolución de las representaciones de los dioses, pensé que tal vez se trataba de un reflejo de la evolución espiritual humana, es decir, al principio estaba la necesidad de supervivencia, que era tan grande que la potencia divina estaba muy alejada de los humanos, y poco a poco los seres humanos se dieron cuenta de que vivían con otros seres
vivos que se les parecían un poco. Estos eran los animales que tienen las características y las habilidades que les faltan a los seres humanos. Y poco a poco el hombre siente que tiene en él una fuente de registro, una fuerza invencible que no se puede parar. Y me dije que esta experiencia podría ser representada, traducida en una representación humana del Dios. Eso es el caso de Osiris, que está llamado el grande, el perfecto, el beato, que es un ser humano, pero con cualidades enormes. Es generoso a imagen de la vegetación a lo largo del Nilo. Él trae la comida, la abundancia y se renueva cada temporada. Osiris es, en primer lugar, un dios de la vegetación. Eso es súper importante porque en Egipto hay el Nilo con la agricultura y todo eso, y de cada lado del Nilo hay dos grandes desiertos que son para los animales salvajes, los leones y las cosas peligrosas. Y el tema de la vegetación y de la comida es súper importante porque de él depende la supervivencia de la sociedad y del ser humano. Después, con el tiempo se convierte Osiris en un dios de los muertos. Se supone que eso sucede gracias a la observación de los ciclos de la naturaleza. Tras los periodos de la cosecha que son de abundancia agrícola, vienen los meses de escasez. Para los egipcios, los muertos son considerados como seres que renacen al día, es la expresión que se utiliza, y así están mencionados en las diferentes fórmulas de lo que se llama los libros de los muertos, que no son libros y que no son de los muertos. Son fórmulas de seres que van a renacer al día, se llama así. Pero las traducciones que se han hecho a lo largo del tiempo dicen los muertos. Pero si se considera uno como muerto o que va a renacer al día, es completamente diferente la mirada. En última instancia, Re, el sol de Heliópolis y el dios supremo de la ciudad de Heliópolis, viaja a través de la tierra del este al oeste durante el día. Cuando cae la noche, se acuesta y sigue su viaje en las profundidades de la noche, identificada con el sueño o con el mundo subterráneo de los muertos. No solo el sol, sino también toda la creación se detiene para regenerarse. Voilà, mejor. El sol renace todos los días, al igual que todos los seres vivos se despiertan cada mañana. El difunto atraviesa un mundo lleno de obstáculos para llegar a la sala de la verdad o sala del juicio. Para atravesar la sala del juicio, el difunto tiene que hacer lo que los egiptólogos llaman la confesión negativa. El muerto declama todo lo que no ha hecho durante su vida. Por ejemplo, y hay 42 frases que no hay que hacer, como por ejemplo, no he robado nada, no he matado a nadie. Bueno, y así 42 principios que había que no hacer para respetar una vida correcta. Al contrario de esta concepción, la doctrina siloísta acentúa lo positivo que existe en todo ser humano. Y, por ejemplo, he tomado una cita de Silo que dice: nosotros ponemos la importancia en los actos positivos que el ser humano puede hacer y no en los negativos. Proponemos no preocuparse de los pecados, por llamarlos así, sino más bien equilibrar la balanza con las buenas acciones, cosas que no pueden ser obtenidas por autoflagelación, sino por la acción de las cosas positivas. Nosotros proponemos no mortificarnos con los actos contradictorios
diciéndonos, pero qué mal tipo que soy, sino crear actos unitivos o buenos. No hay que flagelarse a sí mismo. Se trata de hacer actos que sabemos que hacen bien. ¿Por qué creer que somos un ser maligno? No hay que justificar, sino que hay que hacer cosas positivas. Y para volver a Egipto, si el fallecido no lo ha hecho mal, los brazos de la balanza se mantienen equilibrados. El fallecido se convierte en lo que se llama Osiris N, como se diría Sylvie X. Su espíritu puede ir y venir libremente en todos los tiempos, todos los espacios. El fallecido se sentará a la diestra de Osiris y podrá comer galletas de trigo. Se convertirá en lo que se llama un espíritu Ak, un ser de luz, un espíritu glorioso, un bendito. Los vivos podrán transmitir a este espíritu sus deseos y sus pedidos. El espíritu está encargado de transmitir los pedidos a Osiris, que responderá. Así, los difuntos protegen a los vivos, los cuales tienen cada uno un protector. Es un sistema de creencia que es muy positiva. Osiris es humano y se representa como tal, pero conoce la muerte y lo que no es muerte, es decir, la resurrección. Gracias a su hermana y esposa, la diosa Isis, que vela por él, puede tener un hijo, Horus, mientras que en la teoría está muerto. Eso es la gran paradoja de este mito, que al mismo tiempo que está muerto, puede dar la vida a su hijo. Es un dios, no es un humano. Y lo que hace aún... lo que lo hace aún más cercano es el hecho de que este Horus, un gran halcón, gobierna. Es un gran rey que trae la civilización, la agricultura, el derecho, el desarrollo. Gracias a Horus y a su capacidad de transmisión que asegura la permanencia de su pueblo y de su país. Y se dice después que Horus es el primer faraón. Es un halcón, es decir, que el halcón tiene la característica de tener una mirada de conjunto muy, muy global, muy integral. Es capaz de abrazar con su mirada todos los dos desiertos y todo el valle del Nilo. Por último, Osiris es un dios no violento. La conquista de territorios la realiza mediante la persuasión, se dice, mediante la palabra y no mediante las armas. He aquí la persuasión, término empleado por Plutarco. Me recordaba a mí la misma persuasión utilizada en la ceremonia de reconocimiento. Y si no recuerdo mal, creo que la persuasión debe ser utilizada también como una actitud con la cual el guía ayuda al sujeto a vencer sus resistencias en su trabajo de transferencias. Bueno, eso es el dios más o menos. Después, yo ahora voy a hablar sobre el mito en sí mismo. El mito se relata por primera vez a finales de lo que se llama el Imperio Antiguo, menos 2450, en la pirámide del rey Unas, quinta dinastía. Unas se identifica con Osiris y por lo tanto permanece vivo para siempre. Él permanece eternamente colocado en una estrella circumpolar, se dice. Es una estrella que nunca se pone, una que siempre permanece en el cielo, donde, como un pastor vela por su pueblo, durante millones de años vela sobre la humanidad. Y uno no puede dejarse de hacer la pregunta cuando se ve esta imagen,
Bueno, yo me he hecho la pregunta sobre la cuestión del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Porque aquí hablamos de millones de años, no de siglos, de millones de años. El faraón se ha construido una casa para millones de años. ¿Qué es el tiempo? Puede ser eterno, tiene un límite el tiempo, y cómo se puede captar la infinitud o la grandeza del tiempo. ¿Y existe realmente este tiempo o es una ilusión que cada uno va a creer? Bueno, y ahora para entender un poco mejor la devoción que había a este culto, a este mito de Osiris, yo quería leer un poema que da un poco la idea de los poemas que se hacían en este momento en Egipto. Se dice a Osiris. Es un poema que se puede ver en un papyrus que está en el British Museum, que es un papyrus muy conocido, que se llama Papyrus de Ani. Ani es un sacerdote, y en este papiro hay este poema a Osiris y también todo el camino que hace el muerto cuando está viajando en el mundo subterráneo. Entonces el poema dice: tú, Osiris, eres el gran jefe, el primero entre sus hermanos, el príncipe de la compañía de los dioses, el fundador del bien y de la verdad en todo el mundo. El hijo que fue colocado en el gran trono de su padre Geb, la tierra. Tú eres el amado de su madre Nut, el valiente y vigoroso que venció al demonio Set. Te has elevado y has golpeado a tu enemigo e inspirado temor a tu oponente. Trajiste la frontera de montaña. Tu corazón es firme, tus piernas están sólidas. Tú eres el heredero de Geb y el soberano de las dos tierras. Él ha visto sus esplendores, ha decretado para él la dirección del mundo por su mano tanto tiempo que durará siempre. Tú has hecho esta tierra con tu mano, y las aguas y viento y la vegetación y todo el ganado, aves de coral y todo el emplumado y todos los peces y todo animal y todos los animales silvestres. El desierto es la posesión legal del hijo de Nut. Las dos tierras están satisfechas de coronarte y ponerte en el trono de tu padre Ra. El poema anterior afronta el tema de la misión del dios. Los dioses responden a la cuestión ¿quién soy? Y no es necesario ser un dios para hacerse esta pregunta. En cualquier caso, este tema aborda la cuestión de la misión y del propósito de cada uno. Bueno, voy a seguir un poco. Merci. Aparte de Plutarco o Silo, no hay casi nadie. Hay solamente uno que se llama Heródoto, pero que ha hablado con alusiones solamente, porque dice que ha hecho una iniciación al culto de Osiris y habla del dios, pero con alusiones. Así que no cuenta directamente el mito. El mito lo ha contado solamente Plutarco y Silo. Así que fácil, no hay mucha bibliografía, hay solamente eso. Desde las primeras líneas del mito, ya sea Plutarco o Silo, se puede ver una distinción clara entre dos mundos, el mundo de Osiris y el mundo de Set, que está compartido por los padres que han decidido, tú vas a hacer eso y tú vas a hacer eso, y no hay discusión posible. Para mí, los dos mundos coexisten en todos nosotros. Osiris es la vida, Set es el desierto, el salvaje, la muerte.
A veces se alimenta de la vida, de lo positivo, de las aspiraciones, y a veces en cada uno es el desierto, incluso el caos y la confusión, luz o obscuridad, vida o destrucción, acción libre o acción violenta. A veces uno es productivo, generoso, y a veces se queda seco, estéril como el desierto. A continuación, en el mito que avanza, Osiris cae en la trampa hecha por Set, su hermano. Atraída por Set, Osiris queda atrapado en un cofre de madera que flotaba sobre el Nilo. Set apostó a que su hermano sería como él, víctima de la envidia y de la codicia. Y funciona. Osiris se acuesta en el cofre de madera. Se acuesta sin hacerse preguntas. Al principio yo no entendía la ingenuidad de este gran dios. Pensé, pero si él es un dios, es imposible que sea reducido a querer una caja de madera cuando podría tener todas las riquezas posibles. Y en última instancia me di cuenta de que Osiris no es un dios como los demás. Él está cerca del ser humano y como tal tiene sentimientos como amor, deseo, y vive la condición humana, la vida, el amor, el cuerpo, la finitud. Así pues, el cofre flota sobre el Nilo y no se hunde. Tal vez está ahí para demostrar una experiencia de navegación, demostrar que se está dominando el Nilo y el Mediterráneo después de mucho tiempo. Pero también hay una antigua identificación con una vieja creencia de que Ra, el Sol, el Creador, viaja por el mundo en un barco. Lo cierto es que el barco se detiene en el Líbano, una tierra muy conocida de los pescadores, comerciantes y soldados a esta época. Yo quería hacer una observación. Por ejemplo, se dice en la nota de la página de Mitos Raíces de Silo, se dice que el cofre de madera es un sarcófago. Y yo quería decir que si tomamos la etimología en griego de sarcófago, significa sarco la carne y fago comer. Así que sarcófago significa comedor de carne. Eso está en griego. Pero en el antiguo Egipto, sarcófago significaba donador de vida. Cambia completamente la mirada, es como los libros de los muertos. Es el periodo que se llama la primera edad intermediaria y es un periodo de crisis y de confusión. Sobre todo se cuestiona el gobierno central. Además, el faraón, que hasta este momento era el único capaz de vivir después de la muerte, tendrá que aceptar que en un primer momento los notables y más tarde todos los egipcios pueden llegar a ser un Osiris, es decir, entrar en la inmortalidad no solo de la mente, sino también del cuerpo, ya que la embalsamación se convierte en una técnica más democrática. Así que en este momento es el de la democratización de la inmortalidad y está ampliamente distribuido la creciente popularidad del mito y del culto a Osiris. Hemos visto que el cofre de madera no se hunde en el Nilo, pero navega. Al no conseguir la muerte de Osiris en esta primera ocasión, Set hace un segundo intento y descuartiza el cuerpo de Osiris y lo reparte por los 4 rincones de Egipto. Así que el cuerpo, el cadáver, está cortado en pedazos y en todo Egipto. Para mí, esta fragmentación del cuerpo me planteó muchas preguntas. En un primer momento lo vi como una alegoría de la contradicción en que nada es coherente y que por lo tanto todo es caótico y puede ser destruido. Más tarde lo vi como una imagen de la necesidad de poner desorden en un orden establecido para entrar en un mundo nuevo o un nuevo aspecto. Y esta fragmentación del cuerpo
Este argumento principal en el mito no tiene mucha explicación, excepto el hecho de que hay varias posibilidades que se describen en la monografía. Por ejemplo, un antiguo rito de los cazadores, los antiguos rituales de sacrificios humanos. También la muerte puede producir la fragmentación de la esencia humana o la desarticulación del yo necesario para tener acceso a otros espacios. Hoy en día creo que cada vez más se trata de una alegoría de Egipto, es decir, varias provincias yuxtapuestas sin relación entre ellas. El mito constituiría una especie de cemento cohesionador útil para aglutinar un conjunto de diversas tribus y reconstruir una nación, la más poderosa, la más rica, la más avanzada del mundo antiguo, durante millones de años. Quizá una metáfora de la diversidad que aspira a la unión. No se sabe, cada uno está libre con su interpretación. Además, la dispersión de las diferentes piezas de Osiris por los rincones de Egipto y explicando que Isis, su esposa, ha viajado por todas esas partes, hace que todo el territorio de Egipto se convierta en sagrado. Algunos investigadores piensan que este reparto de los trozos de Osiris por todo Egipto da lugar a la tradición más moderna de las reliquias. ¿Cómo? Reliquias de los santos. Que hay un dedo por aquí y un dedo por allá. Bueno. Osiris, dice Silo, entre comillas, Osiris conoce el sueño mortal, siguiendo la idea de la humanidad de Osiris. Eso para mí hace referencia a la famosa frase: ¿cómo puede algo inmortal generar la ilusión de la inmortalidad? De la mortalidad, perdón. Y el hecho de que el yo en la psicología siloísta tenga ese sabor de permanencia y de eternidad. Más tarde, Osiris se encuentra ante una elección: o vuelve a su vida anterior o desciende al mundo de los muertos que no conoce. Él eligió intencionalmente la segunda opción, se dice, para proteger a los que están solos y aterrados en este mundo. Se cumple su propósito. Más allá de la vida, Él continúa protegiendo a los humanos. Él no puede fallar porque es la misión de su vida, es su máxima prioridad, es su propósito. Esta parte me ha conmocionado siempre y creo que es porque habla de algo muy grande que se llama esperanza. Cuando alguien se lanza hacia lo desconocido, porque se siente el llamado, porque siente que está donde debe estar, entonces toda la vida cambia y la motivación es una creencia muy firme e imparable de que todo va a salir bien. Es la esperanza la más grande y es la que va más allá de la vida. Me parece que el mensaje de este mito nos afecta a todos, debido a que los seres humanos estamos directamente afectados por el miedo a la soledad y a la muerte que nos aterra. Es como si Osiris y Silo nos dijesen que este miedo es una ilusión no válida, porque como guías estarán siempre aquí para ayudarnos y acompañarnos. No estaremos solos en este tiempo y en este espacio. Nuestro compañero Anubis estará ahí para ayudarnos a encontrar el camino. Osiris juzgará nuestras acciones, la balanza será equilibrada y Thoth registrará todos nuestros recuerdos en el gran libro de la memoria. Te miro porque tú explicas súper bien lo que es el gran libro de la memoria. Mediante el estudio de esta escena de juicio, no pude evitar pensar en la experiencia guiada de la agonía en la ceremonia de asistencia, también en la entrada a la ceremonia del orden, la antigua, incluyendo su puesta en escena.
Muchas similitudes me hacen pensar, sobre todo, que Silo era un gran erudito, pero quizá también el heredero y el portavoz de una escuela muy antigua fundada ahí hace mucho tiempo y que tiene como objetivo no solo ayudar a los seres humanos en su vida, en su conciencia, sino también en su paso a través de otros tiempos y otros espacios. Gracias a él y a todos por su atención. ¿Cómo fue el enamoramiento? Bueno, con la disciplina material, finalmente. Porque lo que me pasó es que en el paso 9 de la disciplina material, que no he olvidado cómo se llama, pero se trata, rápidamente en síntesis, se trata de purificar un cuerpo con una especie de cosa un poco especial que se llama la agua densa. Y cuando yo estaba haciendo esta operación, lo que me pasó es que he sentido un registro que está muy nuevo para mí porque no lo conocía, que yo tenía la sensación de tener una mano por aquí o la otra por allá, la pierna abajo, la cabeza arriba, no, el contrario. Bueno, todo completamente en pedazos. Y no te puedo decir si me sentía bien o mal. No me sentía mal, no me sentía tan bien tampoco. Pero lo que me preocupaba es que no sabía cómo describir y no sabía cómo llamar este registro. Y estaba buscando, y un día me pongo en mi casa, hay un sofá y enfrente la biblioteca con todos los libros humanistas, y me digo, voy a jugar al azar, a la suerte, al azar. Entonces, yo me levanto, yo tomo un libro, es Mitos Raíces, okay. Y después, bueno, yo no entiendo, y después me digo, voy a seguir, voy a abrir el libro y ver qué sale, al azar, el juego. Y yo abro el libro y ¿qué me sale? Osiris, el príncipe de la resurrección. He leído el mito y cuando he visto el argumento del cuerpo de Osiris reducido en pedazos, me he dicho, eso es eso que estoy sintiendo. Quizá hay alguien que me dice algo desde 3000 años antes. Y me recuerdo súper bien, estaba en el metro, que hay mucha gente, mucho ruido, y me sentía súper alegre y muy, muy orgullosa también porque hay algo que me había dicho, tú tienes que decir algo sobre nosotros, que no sabía, no tenía ninguna idea. Pero empezó así y durante 5 años he estudiado, yo fui a cursos para aprender a los hieróglifos y todo eso. Me encantaba, realmente me encantaba. Y después, cuando he empezado primero como mucha gente, Wikipedia, Osiris, y después me di cuenta que en internet había un montón de sitios que hablan de Egipto, y hay los que dicen que las pirámides están construidas por los extraterrestres, otros que te dicen que la cruz de la resurrección da lugar a los francmaçons después. Bueno, toda una cosa súper difícil a entender, súper difícil para comprender, pero se nota que hay una relación con la antigua alquimia, con muchas cosas que implican el hermetismo y todo eso, que en estos temas yo no sé nada. Pero yo veía que había una relación y
esta relación yo la he interpretado que yo tenía algo que hacer con el tema, porque y lo que pasó es que yo creo que eso ocurre a todas las personas que están buscando algo. Tú estás buscando una respuesta y en la vida cotidiana sale, hay algo, hay una señal, bueno. Y si tú empiezas a seguir los señales, te lleva. Eso, sí. ¿Hay alguien aquí a quien no le gustan los mitos? ¿A quién no le gusta? ¿No? Que hable ahora o calle para siempre. No. Yo pregunto porque eso pasa muchas veces, que hay gente que no puede entrar, que no le gusta, que... A ver, yo no diría que no me gustan, diría que no sé de qué, no entiendo nada. O sea, es como, para mí no existen. Ajá, Vamos, sí. no existen, o sea, yo soy Sí. capaz de, o sea, lo leo y como si no nada. Sí, O sea, no tengo ninguna conexión, no los entiendo. Y bueno, cuando alguna vez he visto a Raúl, pues me parece muy teatral y muy simpático. pero si yo lo leo, no conecto con ellos. O sea que sí. no diría que no me gustan, que no los entiendo. Sí, es un lenguaje. Bueno, respecto a eso, me he preguntado mucho porque he visto que hay mucha gente que no, como tú dices, no entiendo nada, no sé si me gusta o no me dice nada. Y yo creo que es un lenguaje, que uno es sensible a este lenguaje o no importa. Pero es verdad que se necesita tener un poco de contexto, un poco de vocabulario, porque hay un vocabulario. Pero todo el mundo puede entrar, porque finalmente es como Alice au Pays des Merveilles. ¿No? Te pones en un lugar y el mundo es diferente. A veces uno tiene la llave, es más fácil, y hay otros que no la tienen, pero todo el mundo puede encontrarla. Y yo creo que hay mucho que mirar lo que pasa en la vida cotidiana. Y si tú miras en la vida cotidiana, hay un montón de señales que te dicen hay que ir por ahí, hay que ir por allá. Pero hay que ponerse la cabeza y el corazón y funciona. ¿No? Sí. Pensamos que tiene que aparecer en otro espacio, de otra manera, ¿no? Después, lo que me ha gustado en los estudios de egiptología es la concepción que tenían de la muerte, porque es una concepción muy parecida a la nuestra como siluista. Un cuerpo, un doble energético que se llama el Ka, y un espíritu que se llama el Ba y que está representado con un cuerpo de pájaro y una cara humana. Sylvia Swindon dice que quizá es la raíz de los ángeles. Y lo que es interesante también es que en Egipto, cuando se empieza a leer y todo eso, se nota que hay una búsqueda muy fuerte de eternidad, de permanecer. Y han conseguido a permanecer. Se habla todavía de Ramsés II, de Tutankamón y todo eso. Y he tratado de ponerme, por ejemplo, se sabe ahora que el faraón, cuando estaba listo para el poder, su primera cosa que tenía que hacer era construir su casa para millones de años. Era su principal misión, no tenía muchas otras cosas que hacer. Primero eso. Entonces convocaba un equipo de especialistas, arquitectas, gente que detectan las aguas,
gente que detectan los lugares sagrados y todo eso, elige un lugar y después, durante toda la vida de un artesano, se queda en el pueblo para construir esta tumba. Y durante toda tu vida, después, bueno, eso es para el faraón en los primeros tiempos. Y el faraón, cuando muere, su cuerpo está embalsado para que no haya putrefacción, para que no se destruya. Y su espíritu se va y va en una estrella, una que permanece. Y de aquí cuida a la humanidad. La humanidad es el pueblo de Egipto, no más que eso, pero es la humanidad. Y poco a poco, con el tiempo, se nota que las tumbas no son solamente para los faraones, pero también para los ricos y después para todos los egipcios. Es decir, que esta concepción de la muerte y de la vida se va hasta todo el mundo, hasta el pueblo entero. La única cosa importante es vivir según lo que se llama la regla de Mat, es decir, la regla de la justicia y de la equidad, ¿se dice? Y respetar los preceptos que son simples, ¿eh? No matar, no robar, conocemos eso. Cosas así muy de sentido común. Y el espíritu de cada uno puede llegar a ser un dios, porque uno con su espíritu va al lado de Osiris, está en una suerte de paraíso que se dice, bueno, es una compensación, pero se dice que en este paraíso hay el trigo. La altura del trigo es de 7,50 metros, imagínate cómo es, hay una abundancia tremenda y que se puede comer galletas y todo eso. Sí, es un paraíso muy voilà, eso, completamente. Es una compensación total de la vida diaria que era bastante austera y difícil. Entonces todo es fresco, hay agua, hay trigo, hay de todo, todo está bien. ¿Y qué hace el espíritu? El espíritu toma los pedidos de los vivos, de los seres vivos, y le transmiten a Osiris que él, claro que y cierto, va a responder a los pedidos de la gente. A mí me gustó mucho esta visión de la cosa, porque esta visión del mundo, porque lo encuentro súper positivo, que no digo que no hay temor de la muerte, porque hay poemas que dicen que sí, hay temor de la muerte, no fue así, yo voy a morir, todo está bien, pero hay una búsqueda de que las cosas sean más simples, más positivas, más alegres para todo el mundo. Y eso, por ejemplo, en el mundo antiguo era una maravilla. Por ejemplo, los primeros romanos o griegos que fueron a Egipto fueron fascinados por esta religión, porque ellos estaban con el pesimismo, con dioses que estaban celosos, que cometían adulterios y todo. Bueno, conocemos todo eso, pero en la religión de Egipto, los dioses también estaban a veces un poco difícil para convivir con ellos, pero la muerte era otra cosa, no había el pesimismo del occidente. Y eso fascinaba mucho los autores que como Heródoto, por ejemplo, se dice que es el primero historiador porque ha escrito, pero ha escrito también un montón de cosas falsas. Pero hay cosas reales, por ejemplo, el hecho que ha hecho una iniciación, porque se hacía iniciaciones en los templos. Por ejemplo, cada año
cualquiera persona no se necesitaba estar discípulo de que nada. Si tú quieres, tú puedes hacer una iniciación. Tú entras en el templo, haces un recorrido que te está indicado por los sacerdotes y lo que quieres hacer es morir y después renacer al día, como se dice. Es decir, vivir la misma cosa que Osiris, morir y renacer. Eso tenemos un testimonio de un autor que ha hecho esta iniciación y él dice, traduce esta iniciación diciendo que a él lo que él quiere más es ver la imagen del Dios. Lo dice así. Es un vocabulario un poco más místico. Dice, yo entro, yo estoy buscando, me purifico, con el agua, con el fuego, bueno, hay un montón de cosas. Y después viene un momento donde veo la imagen del Dios. Y si uno ha visto en su vida una vez la imagen del Dios, está convertido para toda su vida y su vida tiene sentido y se va por la luz. Me ha gustado esta visión de la cosa, me ha gustado mucho. ¿Cómo interpretas tú ese registro que tienes en la cuaterna de que tus partes van para cada una para un lado? Eso es la pregunta. Eso no sé cómo... No he encontrado una cosa fija. No te puedo decir hoy, este fue el registro de eso. Yo no te lo puedo decir porque yo no lo sé. Pero he pensado en varias posibilidades. Eso, pero la que resona, se dice así, resona más en mí es la cosa que hay que romper un mundo para encontrar un nuevo. Eso seguro. Que sea en cosas materiales o en cosas espirituales. Hay que romper con algunas creencias para que nuevas pueden ordenar un nuevo mundo, como dicen los porque a Osiris lo unen. Después, va buscando sí, todos los pedazos y lo sí, unen, ¿no? sí. O sea, que para ti tendría la interpretación de formar un nuevo paisaje. Sí, algo así, una nueva mirada. Una nueva mirada. Sí, en términos... sí. Un nuevo ser, ¿no? Sí. Ya no son, aunque sea con pedazos, pero la reconstrucción. Sí, lo veo así. Y sí, porque cuando Osiris está o en su cofre o en pedazos, no pasa nada. En el mundo de los hombres es la desolación. Es el invierno, no sé, no pasa nada, porque él ha muerto. Pero cuando está reunido, primero puede dar nacimiento a su hijo, como testimonio de vida. Yo creo que no hay más que eso. Y también todo cambia para él. Y a este momento tiene una elección. De nuevo está vivo, entonces tiene una elección. O vuelve en el mundo de los vivos como antes, o va en el mundo de los muertos. Y en el mito va en el mundo de los muertos. Lo decide. Es un proyecto. Y a mí me hace pensar en Francia hubo un intelectual que ha participado de la marcha mundial, que se llama Stéphane Hessel, y ha muerto hace 4 o 5 años, yo creo, y en su última entrevista era un sabio. Este tipo había participado en la resistencia, se escapó de un campo de concentración y
ha participado a la redacción de la Constitución de 45, bueno, un intelectual muy importante. Y en su última entrevista, la periodista le hace entender que va a morir, porque él tenía, no sé, 90, 95 años. Y él dice, yo me recuerdo la respuesta porque me había impactado un poco, dice, yo tengo 90 años, la vida para mí fue bastante simpática, gentilla, la vida a été gentille. Y así que espero que la muerte va a ser también simpática para mí. No hay razón que no lo sea. Y él, te digo, fue en campo de concentración y todo eso, pero la vida fue simpática para mí. Y entonces mi proyecto en este momento es morir bien. Eso. A mí me ha impactado mucho y me he dicho, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Morir bien, preparar las condiciones para morir bien. Pero después me ha venido para vivir bien también. Porque no solamente la muerte. Yo creo que eso va unido. No puede uno morir bien si no vive bien. Oui, c'est vrai. Sí. Es un poco el ceremonial que hacemos cuando nos preparamos para entrar a la escuela. Esa ruptura que se plantea por lo anterior, ese cambio de paisaje de formación y de creencias, es un poco el tema de Osiris, ¿no? No abandona, bueno, y de otros muchos mitos. Sí, hay una transmutación. De un dios de la vegetación pasa a estar un dios de los muertos. A priori nada que ver, pero está ligado. Silvi, Oui. decías que habéis estado 5 años estudiando, ¿no? Sí. Y hace 2 y algo Dos, que sí. acabaste. ¿Y qué ha pasado Cuando he terminado? Cuando la acabaste, en teoría, entre comillas. Un vacío, un aburrimiento. ¿Es como que se acaba o sigue profundizando? No sé. En este momento no te puedo responder, no sé bien. A veces, como yo decía, hay señales. Yo veo algo, yo oigo algo, pero me digo, ¿debo seguir? ¿No debo seguir? ¿Debo parar? No sé bien, no sé qué es lo que hay que hacer. Lo que siento es que me estoy aburriendo. Eso sí. Pero Y durante todo ese tiempo no has ido a Egipto. no. ¿Y no te gustaría? Ay, claro que sí. Puedes ir al Louvre a ver a Osiris. Sí, tengo mi sala en el Louvre. Sí. Se llama la cripta de Osiris. Sí, está por abajo. Sí, el Louvre me ha inspirado mucho porque hay cosas muy lindas y que te explican, que completan el mito. Lo completa con las ilustraciones, con los dibujos, con las estatuas. Y eso toma más vida, porque solamente las palabras es una cosa, pero a veces no es suficiente. Pero yo quisiera decir también que si a alguien le gusta algo, hay que hacerlo, porque realmente es bueno, no sé si es el hecho de escribir una monografía, no sé si es eso, o si es de hacer algo que tú sobrepasas un poco tus límites. Pero para mí, lo que esta experiencia de estudiar, después de decirme, bueno, ¿qué he aprendido? ¿Y qué he aprendido? ¿A quién voy a decirle? Lo he dicho a François, que está harto con el tema, pero que no puede más. Pero llega un momento donde, bueno, los amigos te dicen tienes que escribir, bueno, y hay que ponerse, y uno se pone como puede, pero uno se pone.
y después está difundido. Es también todo un trabajo personal que hay que hacer, estudiar, permanecer en el estudio, quedar con la motivación de origen, cada vez ver dónde estoy, hacer una síntesis de nuevo para seguir más adelante. Es todo un trabajo que realmente es súper útil, porque tú ganas en libertad y por ejemplo, yo en confianza de mí, porque por ejemplo me decía, pero yo voy a escribir sobre Egipto. Yo fui a algunas conferencias o cursos con egiptólogos reales, tipos que saben muy bien, que hace 20 años que hacen investigaciones en Egipto y todo eso. Y cuando ellos te hablan de Osiris, saben muy bien de quién hablan. Y yo voy a escribir, no conozco nada, y durante mucho tiempo he tenido esta pregunta: ¿quién soy para escribir algo sobre un tema que no conozco? Y que además es un tema de especialista, porque egiptología es casi una ciencia hoy. Pero finalmente me he dicho que como miembro de la escuela tengo toda libertad de escribir lo que quiero, porque si está vinculado con una experiencia que he tenido, ¿por qué no difundirla? Que no me voy a posicionarme como egiptóloga, que no estoy, pero sí como miembro de la escuela. Fue una respuesta que me ha ayudado.